Hola a todos, les saluda la ingeniera Talía Trujillo de Medio Ambiente del área SOMA. En esta oportunidad, de acuerdo al rol de capacitaciones anuales, vamos a hablar referente a lo que es el tema del manejo de residuos sólidos. ¿Qué tan importante es este tema para nosotros, ya que diariamente es- convivimos con este tema, ya que nosotros diariamente generamos diversos tipos de residuos sólidos? Entonces, tenemos que emplear buenas prácticas para tener un adecuado manejo de residuos sólidos. Empecemos. A ver, aquí vamos a ver en el índice los temas que se van a tratar durante esta diapositiva. Primero nos basamos en las normas legales, la problemática, la situación actual acá en el país sobre el manejo de residuos sólidos, las autoridades competentes y la plataforma a la cual se entrega este tipo de registros, la definición de lo que es residuos sólidos, la definición y etapas de los residuos municipales que abarca la generación, transporte, recolección, la recolección selectiva, los residuos no municipales, generación de los residuos y almacenamiento, recolección, transporte, transferencia, tratamiento y como parte final, que es la disposición, ¿no? Para comentarles de que a través de estas diapositivas se ha elaborado una prueba virtual que realmente dentro de las preguntas está abarcado a todo el tema en sí y lo que se va a hablar acá en estos momentos. Así que hay que estar muy atentos a las cosas que vamos a ir hablando. ¿Para qué? Para poder lograr un mejor aprendizaje. A ver, empecemos con las normas legales. Para tener en cuenta, nosotros, según normativa peruana, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros nos basamos a una ley de gestión integral de residuos sólidos, que es el decreto legislativo la número 1278. En esta ley plasma las funciones que tiene el generador hasta lo que es la disposición final. Dentro de ello, el cumplimiento de cómo se debe manejar este tipo de residuos. Esta ley es muy importante ya que abarca desde que uno genera hasta cómo uno puede disponer estos residuos. Luego hablamos también de la norma técnica peruana la 900.058-2019, que habla sobre los códigos de colores de almacenamiento de los residuos sólidos. Es decir, en esta norma técnica se basa a la coloración de diferentes tipos de residuos, como vemos por ejemplo en planta. Podemos identificar que los tachos de color amarillo son los residuos metálicos, podemos ver que los residuos peligrosos son el tacho de color rojo y así entre otros, ¿no? Si ustedes tienen alguna duda siempre pueden verificar esta norma técnica que a través de ello podemos verificar a qué tipo de residuo corresponde cada tacho. Luego de ello tenemos nuestra ley madre, por así decirlo, que es la Ley General del Medio Ambiente, que es la 28611, donde aquí tenemos que ver o prevalecer el tema de la sostenibilidad de la tierra, pues, ¿no? En generar buenas prácticas y diversas otras cosas para poder mantener un lugar ecoamigable. Luego de ello tenemos un decreto supremo, que es la 014-2017, que este es el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Hay que tener en cuenta que hay mucha diferencia entre un decreto supremo y un decreto legislativo, ¿no? También hablamos sobre la ley número 29419, que es la ley que regula la actividad de los recicladores. ¿Qué quiere decir esto? En esta ley plasma referente a qué beneficios o cómo los recicladores pueden realizar sus actividades, ya que hoy en día existen recicladores formales donde estos residuos de plástico o de cartón o, o las hojas o los plásticos, dentro de todo ello, genera una valorización y dentro de ello genera muchos empleos de trabajo. Luego también hablamos de la resolución ministerial número 191-2016 MINAM, que aprueba el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿no? Que abarca el 2016 al 2024 de vigencia.
Luego también tenemos el Decreto Supremo la 003/2013, que abarca lo que es el Reglamento para la Gestión y Manejo de Residuos de las Actividades de Construcción y Demolición. Es decir, aquí vemos cómo se gestiona y cómo se realiza el traslado y almacenamiento de estos tipos de residuos, los residuos de construcción y de demolición, ¿no? Que se dan a través de actividades de, de maestranza, cuando vamos a derivar unas paredes, construcciones de viviendas, construcciones industriales, entre otros, ¿no? Y luego abarcamos también lo que es la resolución ministerial, la 196/2016 MINAM, que esta precisa las funciones del OEFA, que es la Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental, respecto a los planes de recuperación de ambientes degradados. Si bien es cierto, nosotros si nosotros realizamos una inadecuada manejo de residuos sólidos, nosotros podemos degradar estas zonas o podemos degradar a distintos recursos, que en este caso podría ser el suelo o el agua, entre otros tipos de factores. Y entonces, en esta resolución precisa cómo el OEFA tiene que actuar ante este tipo de ambientes, ¿no? Cómo nos dice que debemos de recuperar ese tipo de recurso y no se ve afectado. Si bien es cierto, hay mucha más normativa en el tema de residuos sólidos, pero estas son las más principales para nosotros poder tener en cuenta. Nosotros en el Perú tenemos muchas problemáticas, ¿no? Dentro de ello es que nosotros no sabemos segregar bien la basura, dicho sea de paso que son los residuos que nosotros diariamente generamos. Muchas personas, eh, muchos peruanos, realizamos de que colocamos donde vemos acumulación de bolsas, ahí dejamos nuestros residuos. Si bien es cierto, el camión recolector cumple la función de recoger todos estos residuos, pero ¿qué pasa si es que es donde nosotros dejamos nuestros residuos, nunca llega un camión recolector o nos acumulamos de basura? ¿Qué produce eso, no? Uno, hay degradación de suelo, contamina. ¿Por qué? Porque hay líquidos que estos se van lixiviando hacia otros tipos de lugares, y también esto genera malos olores, estos son focos infecciosos, se traen moscas y diversas enfermedades que pueden ser perjudiciales hacia nosotros, ¿no? Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta de que no simplemente es tirar la basura. Si nosotros tenemos la oportunidad de poder desechar nuestra botella, nuestro papel, nuestra bolsita, nosotros podemos acercarnos al tacho más cercano y poder desecharlo ahí. Sería la manera más adecuada. Y yo creo de que si nosotros mismos nos implantamos compromisos, lo podemos hacer, ¿no? Y así poder cambiar un poco la problemática de nuestro país. En las siguientes imágenes podemos ver lo que es la contaminación de flora y fauna. Si bien es cierto, a veces por las mismas actividades de nosotros, de los hombres, es de que nosotros perjudicamos a nuestra flora y nuestra fauna, como se ven en las imágenes. Si bien es cierto, hubo un último caso, con el caso Repsol, donde hubo un accidente, o bueno, realmente fue algo muy trágico en nuestro litoral peruano, en la cual encontramos muchas aves contaminadas con hidrocarburo, habían ingerido hidrocarburo. ¿Y qué pasa? Dentro de ello puede agravar muchas situaciones. Hay muchas aves que están en peligro de extinción. ¿Y nosotros qué podemos hacer ante ello, no? Otra cosa, también tenemos la contaminación de recursos hídricos. Si bien es cierto, eh, hoy en día ya está regulado que los camiones recolectores tienen que disponer los residuos a un relleno sanitario, ¿no? Pero anteriormente, o bueno, así hagan pocos cúmulos de basura, ¿dónde las tiran, no? En los ríos, en los lagos, donde haya un lugar más cercano, porque quizás puedan pensar de que el agua o el río se va a llevar y de tal manera estos residuos, pero estos casos no son así, ¿no? Por más de que nosotros segreguemos poca basura o poco plástico o entre otros, debemos de tener en cuenta que no solamente es tirar una botella, sino afectamos a mucho más,
a muchos más factores. Aquí hablemos un poco sobre la situación actual en el país. Acá vamos a ver cuánto nosotros segregamos o cómo nosotros gestionamos estos residuos. Podemos ver aquí en la imagen que nosotros diariamente generamos 21.000 toneladas al día de residuos sólidos, es decir, más de 5 estadios nacionales completos de basura. Entonces, si nosotros generamos tal cantidad, ¿ustedes creen de que estamos realizando un proceso adecuado a la cual este residuo no pueda ser perjudicial ni para el medio ambiente como también para nosotros? A ver, ahí en la primera imagen vemos a una persona segregando en un tacho donde hay diferentes tipos de residuos, plásticos, papeles, entre otros, ¿no? Y luego se lo lleva el camión recolector. ¿A dónde? A botaderos. ¿Qué son los botaderos? Son puntos o son lugares donde realmente no son lugares especializados donde estos residuos puedan ser tratados. Entonces, según el OEF, hay 1.585 botaderos identificados en el país, donde que realmente esto no se debe de hacer, ¿no? Esto es una práctica que no se debe de hacer. Luego tenemos a la segunda persona que está desechando su plástico en lo que es el tacho verde, que son los residuos no aprovechables. Si nosotros ya tenemos la clasificación, si nosotros segregamos bien aprovechables, donde les corresponde plástico, cartones y plásticos, ojo que esto tiene que ser limpio. Plásticos limpios, eh, botellas limpias, cartones limpios. No cartón contaminado, no cartón con barro, no cartón con otro tipo de residuos, sino un cartón limpio. ¿Para qué? Para que luego puedan ver a los recicladores simplemente llevando las bolsas para luego hacer una selección selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Ellos seleccionan lo que es plástico, cartón, y esto lo derivan para que le den una futura valorización a este tipo de residuos. Luego de ello, lo restante se lo lleva el camión recolector, que estos son dispuestos en los rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios es un lugar donde ellos le dan un tratamiento debido a ese tipo de residuos. Si bien es cierto, los rellenos sanitarios están construidos a través o forman una capa de geomembrana, donde esta geomembrana hace que estos gases emitidos o vapores emitidos por estos tipos de residuos sean sean disminuidos de manera natural a través de esto, como les comento. Y esta geomembrana protege mucho el suelo, ¿no? Ya que ya no va a haber productos lixiviados después de ello. Luego vemos de que después que le den el tratamiento selectivo a través del reciclaje, vemos de que nuestro 2% de los residuos nuestros residuos son dispuestos, tratados después en los rellenos sanitarios. Ojo que estas son buenas prácticas que deberíamos de hacer, ¿no? Y yo creo que si nos sumamos más personas, realmente lograríamos cambios muy buenos para nosotros. A ver, entonces nosotros, ¿quién nos fiscaliza? ¿Quién hace que verifique nuestro cumplimiento? ¿Quién verifica si es que estamos haciendo bien o mal nuestras funciones? Aquí entra a tallar lo que es el Ministerio del Ambiente, que esta promueve la adecuada gestión de los residuos sólidos, y también el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, que es el OEFA, es el ente rector del CINEFA. El CINEFA viene a ser lo que es un grupo que es fiscalizado, ¿no? Por este ente rector. Dentro de ello, ellos nos fiscalizan de acuerdo a los sectores que hay aquí en el país. Tenemos diferentes sectores, dentro de ello podemos hablar lo que es el sector minería, energía, pesquería y el sector industria a la cual nosotros pertenecemos. Luego de esto, ustedes se preguntarán si realmente el ministerio cumple con la función de cómo sabe o cómo se maneja estos datos estadísticos, de cuánto generamos por día, de que si realmente tratamos nuestros residuos, si minimizamos nuestros residuos.
¿De qué manera? Bueno, nosotros manejamos un usuario en la cual dentro de la plataforma Siguersol ingresamos todo lo que son nuestros datos e información de este tipo de residuos. ¿Qué nos permite la plataforma Siguersol? Nos facilita el procesamiento y difusión de la información sobre la gestión de manejo de los residuos sólidos, ¿no? Entonces, a través de esa plataforma, ¿nosotros qué hacemos? De manera mensual, de manera diaria, realizamos el pesaje de nuestros residuos generados, por ejemplo, aquí en planta. Tengo, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Tengo 30 kilos de residuos peligrosos, entonces yo lo voy teniendo en cuenta para que de manera trimestral yo lo reporte en esta plataforma, ¿no? Entonces, es de esta manera que a través de este sistema que nosotros podemos cuantificar y podemos ver si estamos en el tema de mejoramiento sobre esta adecuada gestión. Bueno, empecemos de manera conceptual. Para ti o para mí, ¿qué son los residuos sólidos? Los residuos sólidos es cualquier material resultante de un consumo o un servicio de que su poseedor se desprenda para que luego esto pueda ser manejado y priorizado de acuerdo a la valorización de ellos. Y en último caso, si es que no se puede reaprovechar, hablamos de su disposición final, ¿no? Ojo, hay que tener mucho en cuenta esto, ¿no? Si nos preguntan, ¿qué son los residuos sólidos, no? ¿Qué es un residuo sólido? Es todo material resultante del consumo de un poseedor que luego necesita desprenderse de ello y luego de esto tiene que ser manejado para poder priorizar la valorización de estos residuos y como última instancia que es la disposición final. Es decir, a ver, voy al centro comercial, entonces se me antojó tomar una gaseosa, compro mi gaseosa, consumo toda mi gaseosa. Luego, ¿qué hago? Quiero desprenderme de ella, es decir, quiero desecharlo. Agarro, busco un tacho más cercano que me diga residuos aprovechables. ¿Qué quiere decir esto? Que esa botella de plástico, luego de realizarlo el consumo debido, lo van a aprovechar. ¿De qué manera? De que esto luego va a ser valorizado. ¿Qué quiere decir el tema de valorización? Como les vengo mencionando, es que esto luego va a tener un costo, ¿no? Entonces, y luego de esto ya lo transportan y lo disponen a un relleno sanitario. A ver, chicos, acá continuamos. ¿Cómo se clasifican los residuos sólidos? Nosotros hay que tener en cuenta de que los residuos sólidos se clasifican según su nivel de peligrosidad, toxicidad o su origen, su gestión y su naturaleza. Pero aquí en el Perú, nosotros normalmente lo clasificamos según su gestión, ¿no? Que es a través de la gestión municipal y no municipal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué abarca la gestión municipal? La gestión municipal abarca todo lo que son gobiernos regionales y locales. En este caso podemos ver lo que son los gobiernos distritales, provinciales, ¿no? Entonces, solamente la gestión municipal trabaja con cuatro tipos de tachos, cuatro tipos de colores, que son los residuos aprovechables, que son de color verde, los residuos no aprovechables, que son de color negro, los residuos orgánicos, que son de color marrón, y los residuos peligrosos, que son de color rojo. Anteriormente no existía el color rojo, lo implementaron también, ¿por qué? Porque ahí empezamos a desechar todo lo que eran los residuos de COVID, lo que son mascarillas, tocas, guantes, entre otros, ¿no? ¿Por qué? Porque esto teníamos el, la afectación de que nos podamos contagiar o no. Entonces, por ese tema, por su nivel de contagio, era desechado en los residuos peligrosos. Los residuos orgánicos ya sabemos que es todo tipo de restos de comida, cáscaras de fruta, cáscara de huevo, cáscara de tubérculos, entre otros, ¿no? Y también acá podemos este, tener en cuenta que las hojas secas, la limpieza de las áreas verdes, la poda, eso también está dentro de los residuos orgánicos. ¿Para qué? Para que después de ello esto sea tratado para lo que es da como resultado lo que es el compostaje, que es un abono orgánico,
y a través de eso podemos hacer o crear lombrices, ¿no? Ahora también hablamos de lo que son los residuos no aprovechables. ¿Qué quiere decir estos residuos no aprovechables? Que estos residuos no se van a poder aprovechar, no se va a poder continuar con este residuo. Simplemente se va a tener que disponer. Y luego tenemos de los residuos aprovechables, como les vengo mencionando, que debemos de promover mucho el tema del reciclaje, sobre todo aquí en planta. Yo sé que muchas personas consumimos diferentes tipos de bebidas en nuestros desayunos, para nuestro refresco, entre otros. Entonces, chicos, en el ingreso hay una botella de rejas grande, donde ahí podemos desechar todos nuestros residuos de plástico, ¿no? Seamos, seamos amigables con nuestro medio ambiente y a la vez con las personas, ¿no? Porque los recicladores también hacen un trabajo. Y si nosotros no segregamos bien, ellos tampoco van a poder sacarle provecho a este tipo de residuos. Y luego tenemos lo que es la gestión no municipal, que es donde entramos a tallar nosotros. Nosotros estamos dentro de lo que son no municipales, por eso están los 7 colores de estos tachos, ¿no? Que son los no aprovechables, los negros, los plásticos de color blanco, el papel y cartón, que es el tacho de color azul, los orgánicos de color marrón, los metales de color amarillo, el vidrio de color plomo y los residuos peligrosos, que es de color rojo. A ver, empecemos con los residuos municipales, ¿no? Ahora, empecemos con las etapas. ¿Qué conlleva un adecuado manejo de residuos sólidos? A ver, a través de la generación de este tipo de gestión municipal, podemos tener en cuenta, uno, que se genera a través del barrido de calles, la limpieza de calles. Luego también tenemos la generación de lo que son los desechos domésticos. Las municipalidades promueven programas gracias al cumplimiento de metas que les da el Ministerio del Ambiente o el gobierno. ¿A través de qué? De que las municipalidades tienen que tener metas de cumplimiento en la cual el gobierno establece de que ellos tienen que cumplir con el aprovechamiento de estos tipos de residuos, ¿no? En este caso que son de los residuos orgánicos, para que luego ellos puedan generar el compostaje. Por eso que hay muchas veces, y deberíamos de participar en estas campañas que a veces hay dentro de las municipalidades, ¿no? A veces te ofrecen disminución de arbitrios, te ofrecen, por ejemplo, si me traes 5 botellas, te doy 1 kilo de compost, y a través de eso nosotros poder tener nuestras plantitas, ¿no? Ya que como les suelo comentar, el compostaje es el resultado de las cáscaras de nuestros alimentos que nosotros mismos consumimos y a su vez de que esto es un abono orgánico. Hay que tener en cuenta que hoy en día hay mucho producto químico que si nosotros tenemos la oportunidad de poder contribuir a estas buenas actitudes, podemos mejorar mucho, ¿no? Y luego tenemos lo que son los desechos de comercio e industria, ¿no? Hay muchos puntos limpios, por así decirlo, que se encuentran en diferentes lugares, ya sea en centros comerciales, ya sea en las calles, y entre otros. Y como ven acá también vemos que dice desechos de comercio e industria, ya que los residuos no aprovechables de nuestra planta son llevados también por la municipalidad. ¿Por qué? Porque ellos lo derivan a un relleno sanitario más cercano. Luego tenemos lo que es el transporte y recolección. Vemos ahí diferentes imágenes ahí a un trabajador disponiendo su residuo de plástico para que luego después venga el camión recolector a realizar sus siguientes actividades, ¿no? Luego de recoger de estos residuos, ¿no? Ellos los disponen, los llevan a un punto y donde ahí empiezan a sacar todas las bolsas, claro, ya debidamente segregadas, ¿no? Agarran las bolsas que son de plástico, de cartón y eso lo derivan para que luego lo puedan valorizar. Y luego acá vemos también lo que es el compostaje. Hay muchas plantas de compostaje establecidas por las municipalidades, como les dije, debido al cumplimiento de las metas.
Y bueno, después de los residuos municipales, después de selección selectiva, los demás residuos van para lo que es un relleno sanitario. Y luego vamos a hablar acá lo que son los residuos no municipales. Los residuos no municipales también tenemos acá lo que es la segregación. Hablamos de acá en nuestra planta. Nosotros que diariamente segregamos en diferentes áreas y de acuerdo a la generación de que nosotros realicemos, vamos a colocarlo en una adecuada, en su adecuado lugar, ¿no? Por ejemplo, si yo soy del taller de mecánica, estoy haciendo un trabajo y necesito cambiar tapa de un motor o de un material rotativo, ¿qué hago, no? Llevo mis implementos, llevo mis herramientas, y si yo voy a generar residuos metálicos que comúnmente podemos llamarlo como la chatarra, ¿qué hago, no? Agarro, lo coloco lo que son en los residuos de metales que corresponden al color amarillo, ¿no? Por ejemplo, si es que viene del área de laboratorio, estamos utilizando lo que son guantes para realizar lo que son los análisis. Agarro y lo coloco en mi tachito de peligrosos. ¿Por qué? Porque este tipo de residuos pueden generar algún otro tipo de peligrosidad para cualquiera que lo utilice, ¿no? Si yo utilizo un guante, es desecharlo, no lo va a utilizar otra persona, no se va a reaprovechar ese tipo de residuo. Y de tal manera, ¿no? Por ejemplo, los residuos sanitarios, lo que uno normalmente deposita en el baño, esos tipos de residuos son los residuos no aprovechables que van en un color negro. Dentro de lo que es el tacho azul, de lo que es el papel y cartón, ahí podemos desechar todo tipo de hojas, cuadernos o cartones limpios, entre otros, ¿no? Ya que nosotros en oficinas podemos derivar diferentes tipos de hojas, impresiones, quizás ya de doble uso, ¿no? Lo podemos echar ahí en ese tachito de color azul. Luego de esto, después de que son debidamente segregados, viene lo que es la recolección y el transporte. Si realmente eso está correctamente segregado, es decir, cada residuo está colocado en el tacho correspondiente, viene la empresa operadora de servicio a llevarse todos estos tipos de residuos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La empresa operadora es una empresa certificada por el Ministerio del Ambiente para que realice este tipo de procesos. Estos tipos de vehículos, ya sean cisternas, ya sean camiones, estos cumplen con las exigencias normativas y con los cumplimientos de seguridad que piden, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta de que ellos se encargan de lo que es la recolección, transporte de nuestros residuos. Nosotros trabajamos con una empresa operadora. Esa empresa operadora se encarga de este tipo de actividades para luego derivarlas a un relleno sanitario, ¿no? Luego de transportarlas, pasa una etapa de transferencia. ¿Qué quiere decir esto? Viene el camión recolector hacia el punto, establece todos los residuos hacia un contenedor, luego de esto pasa por una tolva de pesaje, es decir, yo estoy llevando 10 toneladas de residuos y luego de que pasa por la tolva pasa por un compactador. ¿Qué quiere hacer este compactador? Quiere reducir el tema del volumen y así reducir lo que es cualquier impacto que le pueda causar de manera negativa a la salud o al medio ambiente. Y luego de compactarlo se dirige a un contenedor para que este transporte lo vuelva a, a continuar con su actividad para después poderle darle un tratamiento. ¿Ustedes creen de que si nosotros segregamos bien, simplemente es porque el gobierno dice segrega bien? No, todo tiene un fin, ¿no? Todo tiene un fin con qué. Probablemente muchas personas no tengamos en cuenta la importancia de la adecuada segregación. Estos residuos son aprovechados.
Muy aparte de los plásticos, cartones, entre otros, hablamos de los residuos peligrosos, dentro del cual estos son aprovechados. Si hablamos del relleno sanitario Petramás, este relleno sanitario está estableciendo o establece, ya viene trabajando con que estos residuos emanan ciertos gases y estos gases son captados y recolectados para la primera imagen que ven en este tanque. A través de tubos son captados y recolectados. ¿Para qué? Es una recolección de biogás. ¿Para qué quiere decir esto? Esto es para la producción de combustión y generación de electricidad, ¿no? En una central térmica de Guaycolorón. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de nuestros residuos nosotros podemos crear electricidad. ¿Qué sería de que si esta práctica se implantaría con mucha mayor concurrencia, con mucha mayor importancia y lo haríamos de manera diaria? ¿Qué podría ser, no? Podríamos hablar ya de una energía renovable, que a través de nuestra basura podemos generar energía. Y eso hay que tener en cuenta, ya se está practicando aquí en el Perú y está en nuestras manos realmente poder continuar con estas buenas prácticas. Está en nuestras manos poder eh, mejorar y llevar de la mano un lugar sostenible para todos nosotros, ¿no? Y hablamos de un futuro, hablamos de que de hoy en adelante no queremos o queremos controlar lo que son los gases de efecto invernadero, si bien es cierto, podemos ver hoy en día muchos cambios climáticos, podemos ver muchos factores que hoy en día nos afectan y podemos tener en cuenta diferentes hipótesis del por qué suceden estas cosas, ¿no? Pero yo creo que si el cambio está en nuestras manos, yo creo que con pequeñas acciones podemos lograr grandes cambios, ¿no? Y está en nuestras manos. Si nosotros segregamos bien, vamos a tener un lugar ecoamigable y un lugar sostenible. Luego de ello, luego de que realice todo este tratamiento, después de reaprovechar todo lo que se pueda, este tipo de residuos, vamos a después llevarlo a lo que es la disposición final. Como vemos aquí, ahí ven ya implantados los sistemas de construcción para lo que son los rellenos sanitarios. Estas capas, estas captaciones, todo esto es lo que se logra. Todo esto es lo que podemos llegar llegar a obtener nuestros residuos. Hay que tener en cuenta que no simplemente es basura, sino también es algo más y también este tipo de residuos necesita un tratamiento y una disposición final. Ya saben, chicos, no boten su basura al piso, no lo desechen de tal manera. De preferencia, guardarlo en su bolsillo y encontrar un punto cercano, un punto de acopio cercano o un tacho de basura y colocarlo ahí de preferencia. Como les dije, de pequeñas acciones vamos a lograr grandes cambios y yo creo que los buenos hábitos se van a ir formando poco a poco. Formemos buenos hábitos para poder tener un futuro sostenible. Eso sería en cuanto a la capacitación. Gracias por su atención. Les voy a dejar aquí debajo de la capacitación el link de evaluación y posterior a ello un certificado en la cual les va a servir de mucho, que van a tener un certificado del adecuado manejo de residuos sólidos. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense.